tal? Soy Morelia Trejo y les doy la más cordial bienvenida a su espacio Revolución de Conciencias, un espacio de reflexión y análisis realizado gracias a la diputada Leticia Pérez y a todo el equipo de Canal Parlamento de Jalisco. Les recuerdo que este programa va a ser transmitido a través del 17.3 de señal abierta, así como en todas las redes sociales del Canal Parlamento de Jalisco. Comenzamos. Para iniciar con nuestra segunda temporada de Revolución de Conciencias, en este programa analizaremos los contrastes de la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en el papel de México frente al imperialismo norteamericano y la actual crisis migratoria entre ambos países. Vamos a ver nuestra primera cápsula del día que es prohibido olvidar, donde se es presentada por nuestra colaboradora Vanessa Garza, en la que recordaremos algunas efemérides de la primera quincena de febrero. Vamos a ver. Estas son algunas fechas silenciadas en la primera quincena del mes de febrero. 2 de febrero de 1972. Genaro Vázquez Rojas, maestro guerrerense egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, líder magisterial y comandante de la guerrilla conocida como Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, muere en extrañas circunstancias en la carretera México-Morelia. 5 de febrero de 1967. Violeta Parra, cantante de protesta, poetisa y compositora chilena, recordada por su célebre canción Gracias a la vida, se suicida a los 49 años de edad. 6 de febrero de 1932. Camilo Cienfuegos, comandante y una de las principales figuras de la Revolución Cubana, nace en La Habana en 1932. 6 de febrero del 2000. Después de 9 meses de huelga estudiantil ante el intento de elevar las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Policía Federal Preventiva, por órdenes del presidente Ernesto Zedillo, en contubernio con el rector Juan Ramón de la Fuente, ocupó por la madrugada Ciudad Universitaria, deteniendo a más de 700 estudiantes, rompiendo así la lucha del Consejo General de Huelga. A pesar de esto, el movimiento evitó el alza de cuotas a estudiantes. 7 de febrero de 1962. El presidente norteamericano John F. Kennedy decreta el embargo económico y bloqueo contra la isla de Cuba. Al seguir hasta la fecha, este es considerado el bloqueo político-económico más largo de la historia. 9 de febrero de 1913. Inicia la decena trágica en la Ciudad de México. Los generales insurrectos Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz inician una revuelta armada que culminaría con la aprehensión y posterior ejecución de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. 11 de febrero de 1990. Tras 27 años de estar encarcelado, el líder y luchador social sudafricano Nelson Mandela sale de prisión. Posteriormente, asumiría la presidencia de su país. 13 de febrero de 1893. Ignacio Manuel Altamirano, indígena de raza pura, nacido en Tixtla Guerrero, el 12 de diciembre de 1834, literato, reformador y defensor de la nación ante la invasión francesa, muere en Italia. 14 de febrero de 1831. Vicente Guerrero, nacido en Tixtla en 1783, uno de los principales protagonistas en la independencia de México y presidente de la República, es ejecutado en Oaxaca. 14 de febrero de 1542. Por cuarta y última vez, la ciudad de Guadalajara fue fundada en el Valle de Atemajac, sobre el margen del río San Juan de Dios. Estas son las fechas que tenemos prohibido olvidar.
Después de recordar estas fechas tan importantes, es momento de irnos a nuestro primer corte, así que quédense aquí en Revolución de Conciencias. Continuamos aquí en Revolución de Conciencias. Sin duda la relación entre México y los Estados Unidos es profundamente compleja. Para entender los contrastes de esta relación hay que analizar la historia. Por ello, veamos nuestra segunda cápsula del día, denominada Ecos del Pasado, en la que estudiaremos la invasión norteamericana de 1846 a 1848, aquí en el territorio mexicano. Vamos a verla. La invasión norteamericana de 1846 a 1848. A lo largo de la historia de México, muchas fechas han quedado marcadas con el dolor y la sangre de nuestro pueblo, pero pocas fueron tan humillantes y desleales como aquel 2 de febrero de 1848, fecha en que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra expansionista en la que los Estados Unidos de América atacaron a la República Mexicana, generando la pérdida de miles de vidas y más de la mitad del territorio nacional. Veamos cómo se dieron los hechos. A principios del siglo XIX, Moses Austin, un industrial y colonizador estadounidense, solicitó a España una concesión de terreno para colonizar la provincia de Texas con 300 familias emigradas de las Floridas. Para 1829, las familias norteamericanas que vivían en Texas se habían convertido en más de 2.500. Ante ello, el 6 de abril de 1830, el gobierno de México redactó una ley que prohibía la colonización del territorio nacional con extranjeros y aseguraba la frontera. Pero en 1834, los colonos americanos comenzaron la rebelión. El 2 de marzo de 1836, después de una convención y bajo el auspicio yanqui, los tejanos declararon la independencia de su región, integrando un gobierno provisional y una constitución propia el 17 de marzo del mismo año. La respuesta del gobierno mexicano fue la confrontación militar bajo el mando de Antonio López de Santa Anna, quien al comienzo obtuvo algunas victorias, pero en la batalla de San Jacinto, las tropas tejanas, comandadas por Samuel Houston, vencieron al ejército mexicano y capturaron a Santa Anna. El 14 de mayo de 1836, en un hecho de suprema cobardía, Santa Anna firma el Tratado de Velasco, en el que reconocía la independencia de Texas y le aseguraba su libertad. Un año después, el 28 de febrero de 1845, como era evidente que pasaría, Texas es anexionada por los Estados Unidos de América. Estando en su punto más alto la tensión política entre las dos naciones y utilizando como excusa problemas de corte diplomático, los norteamericanos decidieron invadir México, iniciando la guerra el 24 de abril de 1846, con un enfrentamiento entre los dos ejércitos. La invasión inició desde el norte, por Matamoros, y en el sur, por Veracruz. En marzo de 1847, los invasores deciden atacar la capital mexicana. Después de un brutal derramamiento de sangre para las tropas y el pueblo mexicano en la batalla de Cerro Gordo, se logra un armisticio, iniciando las negociaciones de paz el 22 de agosto de 1847. Tras el poco éxito obtenido, el 7 de septiembre de 1847, el ejército estadounidense continúa su guerra, apoderándose de Chapultepec el 13 de septiembre y por ende de la capital entera. Estando el país ocupado militarmente, iniciaron las pláticas de paz. En Estados Unidos, los intereses expansionistas adquirían una postura radical, ya que el All Mexico Movement pretendía la anexión de todo el país a la Unión Americana. Finalmente, el 2 de febrero de 1848, ambos países firman el Tratado de Paz en la villa de Guadalupe Hidalgo, al norte de la Ciudad de México. México fue liberado hasta finales de julio de 1848 y Estados Unidos se anexionó lo que actualmente son los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada,
Utah y parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, despojando a México de aproximadamente 2.300.000 kilómetros cuadrados de territorio, es decir, más de la mitad del país, a cambio de la ridícula suma de 15 millones de pesos, 3 millones al principio y los 12 restantes en abonos de 3 millones de pesos cada año. México fue una víctima más del expansionismo norteamericano. Pero aquella invasión no sería la única y se replicaría varias veces más en nuestro país y a lo largo de Latinoamérica. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por ello, el pueblo de México tiene prohibido olvidar. Estos son los ecos del pasado. Estamos de vuelta para hablar sobre el papel de México frente al imperialismo norteamericano. Para ello nos acompañan hoy dos importantes invitados, a los cuales doy la bienvenida a la doctora Claudia Gamiño, licenciada en Historia, maestra en Antropología Social y doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS, y a Juan Carlos Duarte, politólogo y colaborador del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Bienvenidos, compañeros, qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, ya que vimos esta primera cápsula, pues vamos a entrar un poquito en materia y para que nos digan qué es lo que opinan acerca de esta batalla, ¿no?, que se dio durante todos estos años entre México y Estados Unidos, y para ello vamos a ver ustedes qué opinan sobre cómo surge la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí, gracias a Leti, gracias a Frank y a todo el equipo que está colaborando. Pues déjenme comentar un poco para ver cómo esta relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues habrá que ver un poco más hacia atrás, ¿no? Creo que esto que acaban de comentar y que se presenta en la cápsula, pues nos da una visión de este intervencionismo que Estados Unidos ha tenido, no solo en México, sino en América Latina, ¿no? Desde 1822, o sea, prácticamente cuando el país estaba teniendo pues su proceso de independencia con respecto a España, como bien sabemos, pues es prácticamente cuando está comenzando esta relación bilateral entre México y Estados Unidos, ¿no? El año pasado, en diciembre, justo se cumplieron 200 años de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, y bueno, esto da como inicio cuando Estados Unidos reconoce a México como un país independiente. En ese sentido, podríamos marcar como esta parte, este inicio de relaciones bilaterales, pero también no hay que perder de vista precisamente esto que tú señalabas hace un momento, que tiene que ver con el imperialismo, ¿no? O sea, prácticamente desde que Estados Unidos surge con esta colonización por parte de los europeos, se va configurando como una nación imperialista, ¿no? Y entonces en esta posición de supremacía, pues desde luego que la independencia de nuestro país, de México, va consolidando ciertas relaciones, pero estas relaciones son con desventaja, ¿no? 1822, te digo, reconoce ya Estados Unidos, pero posteriormente pues vamos a ver todas estas intervenciones que se han hecho de manera directa, pero también de manera sutil. Precisamente una de ellas, pues esta guerra que se genera porque los colonos estadounidenses pues están yendo hacia México, hacia lo que es ahora el norte o lo que fue el norte de nuestro país, en Texas, se van colonizando o van instalándose, y entonces Santana plantea una ley anti-inmigrante, pero sobre todo para evitar que estos migrantes se vayan posesionando de los territorios. Y es así como va surgiendo pues este conflicto entre México y Estados Unidos, ¿no? Que ya bien lo planteaban pues en la cápsula, ¿no? Muy bien, y ahorita que comentaba esto, ¿cree que por esta cuestión o sea, a pesar de que la independencia y todo, me parece muy interesante la cuestión de que dice, o sea, siempre México, a pesar de la independencia, pues crece como inferiormente a Estados Unidos, ¿no? O sea, esta memoria histórica y colectiva, ¿cree que todavía permanezca? O sea, porque lo escuchamos, ¿no? En la actualidad hasta el sueño americano, todo esto, y desarrollando un poquito esto, y a lo mejor el imperialismo de Estados Unidos ha afectado los intereses, o cómo afectan estos intereses, no sé. Sí, yo creo que sí afecta y ha afectado. Por ahí a un gobernante mexicano de triste memoria decía que México estaba tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esto quizás a lo mejor nos da como una visión de qué manera los intereses de Estados Unidos siempre han estado como
tratando de dominar la política mexicana. Pero yo no creo que sea como un sentimiento de inferioridad que se tiene por parte de los mexicanos, sino que han sido acciones concretas y muy directas que los estadounidenses, o sea, no el pueblo como tal, sino el gobierno imperialista estadounidense ha generado para tratar de someter y de mantener a los gobiernos. Siempre generan como ciertas estrategias para ir controlando y para ir obligando a los gobernantes en turno para que vayan adecuándose a las políticas que ellos realizan, ¿no? Por ejemplo, años después vemos cómo en Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos tuvo una influencia fuerte para el derrocamiento también de Madero, ¿no? Entonces ahí se da como en estos momentos cruciales en que México está con su proceso revolucionario, está tratando de consolidar una democracia, pues Estados Unidos también interviene de una manera muy sutil para tratar de desestabilizar, pues, ¿no? Yo creo que tiene que ver más no con la inferioridad que uno pueda sentir y con este sueño americano que se plantea, sino más bien con estas estrategias que ellos generan para tratar de seguir dominando y de controlar todos los territorios. En este caso, pues México es un territorio estratégico porque es la frontera de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces cualquier situación que pase en México les afecta a ellos y tratan de controlar todo el territorio, ¿no? ¿Algo que quieras comentar, Juan Carlos, al respecto a esto? Morelia, es importante tener en cuenta que los Estados Unidos, su visión es la doctrina Monroe, América para los norteamericanos, ¿no? Eso es en la realidad. Y después, a mediados del siglo XIX, el destino manifiesto. Esa es la realidad de Estados Unidos. Ellos, desde un origen, manifestaron su hegemonismo y dominación sobre los pueblos de nuestra América y posteriormente en Europa y el resto del mundo. Parte de eso fue lo que mencionó Woodrow Wilson, que mencionaba que no podía haber un Japón al sur de Estados Unidos. Entonces su imposición hegemónica es permanente y no va a acabar, no va a cambiar para nada. Los halcones del Pentágono, el verdadero poder del imperialismo norteamericano, tanto militar como económico, son los que mandan. Aquí lo importante es ver cómo nos llevamos en esta relación, cómo podemos llevar a acuerdos en que ambas naciones, pues cuando menos tengamos lo mínimo de respeto, claro, ¿no?, con Estados Unidos. Porque no solamente en América han impuesto su visión, sino que no hay parte del mundo donde no hayan generado conflictos. Sí. En México provocaron un golpe de Estado, como lo mencionaba la compañera Claudia, ¿no?, con Henry Lane Wilson, provocando la muerte de nuestro presidente y posteriormente tratando de evitar de que se haga la expropiación petrolera, que se lleve a cabo la reforma del constituyente de 1917. Entonces es algo que tenemos que lidiar desafortunadamente. No culpa al pueblo norteamericano, es víctima también de ese imperialismo. Ha corrido sangre dentro del pueblo a ir a combatir a otros países. Y pues en lo que se refiere al siglo XXI, creo que la propuesta que se está haciendo actualmente es que lleguemos a acuerdos de respeto para que ambas regiones, la norteamericana, Centroamérica y Sudamérica, podamos competir de manera económica, justa, contra otras regiones como Asia y Europa, ¿no? Sí, porque digo, ahorita como lo comentan, ¿no? O sea, es muy interesante que a pesar de que fue en 1800, o sea, lo estamos viendo ahorita en los 2000, ¿no? Que muchas veces vemos a Estados Unidos como que nos apoya, pero al mismo tiempo como que nos frena, entonces ya no sabemos si este imperialismo ya dejó de existir o es otro tipo, que se le podría llamar, ¿no? Concepto, no sé, y lo veo en ese sentido por la cuestión, o sea, al final también los compañeros, ¿no?, de Centroamérica, pues tienen que pasar por aquí, pero cuando llegan aquí ven que, o sea, nosotros también hasta a veces somos como frontera, ¿no?, para llegar a mejores condiciones. Entonces a veces hasta ellos mismos dicen, no, pues tú a quién apoyas, ¿no? O sea, ¿estás allá o estás acá? O cómo funciona pues esta relación. Entonces, dentro de los retos ya no más o menos nos comentaste. ¿Usted, doctora, cree que exista algún reto? Sí, yo creo, un poco para retomar también lo que decía Juan Carlos y un poco lo que tú señalabas,
pues precisamente esta doctrina de América para los americanos, ¿no? Pero los del norte, pero más al norte, digo yo, ¿no? O sea, porque nosotros también somos Norteamérica. Entonces, surge precisamente cuando estas relaciones bilaterales se dan entre México y Estados Unidos en 1822 con el presidente James Monroe, ¿no? O sea, que él dice, entonces vamos a defender cualquier ataque que estas potencias extranjeras europeas tengan hacia América Latina, pues es un ataque directo hacia los Estados Unidos, ¿no? Y entonces dice, pues es América, pero para los americanos. Pero este concepto sí, como dice Juan Carlos, se fue transformando y como tú señalas ahora, hay una transformación. O sea, se van como renovando, refrescando, reinventando, y ahora los golpes de Estado son de otra manera, ¿no? Son los golpes blandos estos que se van generando, lo que sucedió con Evo Morales en Bolivia, lo que sucedió también en Brasil, ¿no? O sea, con Lula, con Dilma, o sea, todos estos golpes que se han venido generando, que son estrategias que finalmente los siguen posicionando a ellos como imperialistas, ¿no? Entonces, me parece que los retos son amplios, son grandes, pero no imposibles. Yo creo que con el gobierno que ahora tenemos ha fijado una postura muy directa, muy clara, y creo que eso nos hacía falta. Me parece que desde Lázaro Cárdenas no teníamos un presidente que se posicionara de esta manera y que nos planteara o que defendiera pues nuestro territorio, ¿no? O sea, que dijera hay que respetar a los mexicanos, hay que respetar la economía, hay que respetar a esta sociedad y nosotros también los respetamos a ustedes. Pero hay que ver también cuáles son los problemas de fondo, ¿no? Esto que señalaba también Juan Carlos en el sentido de cómo pues en el sur también, o sea, se van generando estas otras necesidades, lo que tú planteabas ahorita en el sentido de vamos siendo frontera, sí, pero hay que solucionar los problemas que se están generando en el sur y que muchos de esos problemas también son generados por los Estados Unidos, ¿no? Sí, así es. Juan Carlos, ¿tú cómo ves el panorama? Mira, tú hablabas de imperialismo. ¿Cómo se siente el imperialismo? Desafortunadamente en el periodo neoliberal impuesto antidemocráticamente, de Miguel de la Madrid hasta el 2018, fue un sometimiento cultural, fue un sometimiento político, ¿no? Entonces no tuvimos nosotros una barrera para ese imperialismo, al contrario, dependemos 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, y eso nos ha impedido poder nosotros desarrollarnos como nación. Ahorita, a partir del 2018, se está tratando de revertir eso, ¿no? Afortunadamente ya tenemos una postura más fuerte ante cualquier intervencionismo a nuestra nación. Sí, yo creo que también ahorita que tocábamos eso es importante, ¿no? Señalar que también se está haciendo mucho este rescate el cultural e histórico, ¿no? Y sobre todo reivindicando muchas veces la memoria colectiva de los mexicanos, ¿no? O sea, porque, yo creo que sí ha sido como muy fuerte esta cuestión de a veces, o sea, mucha gente yo siento que sí lo siente, ¿no? En la cuestión de, es que si estoy en Estados Unidos voy a ser mejor que, ¿no? Y hasta vemos a los compañeros, ¿no? Mexicanos que están allá y muchas veces vuelven a México y ya muchos se creen intocables, entonces es como que siento que sí hay como una parte histórica de la memoria como muy lastimada, ¿no? Para el pueblo mexicano, y que creo que es importante y que eso se está haciendo ahorita, ¿no? Por todos los lados que hemos sido como afectados y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Entonces creo que este rescate, esta reivindicación nosotros de la memoria histórica, cultural, de volver a valorar como a los pueblos, todo el trabajo que se ha hecho, entender que muchas veces desde pues los pueblos originarios y todo, pues han sido masacres, o sea, han sido el pueblo el que ha sufrido y al final pues tenemos que agarrar las obras o lo poquito que nos dejan de todos lados, ¿no? Sí. Entonces, no sé, como si quieren ya ir un poco, vamos a ir ya como cerrando el tema, entonces no sé si gustan comentar algo más, algo que crean que se nos esté escapando, como para a la gente, ¿no? Que entiende y le queda más claro pues cómo ha sido este proceso histórico de México de Norteamérica, sobre todo Estados Unidos. Sí, a mí me gustaría cerrar un poco con esto que tú señalabas sobre la cuestión de los pueblos originarios y esta intervención de Estados Unidos, ¿no? En 1935 el Instituto Lingüístico de Verano tiene una penetración muy directa en el sur del país
y este Instituto Lingüístico de Verano lo que aparentemente planteaba era el rescate de las lenguas originarias para darles una valoración y hacer como, también con sentido religioso, ¿no? Pero lo que hizo fue como ir haciendo como una especie de guía de cuáles eran los recursos naturales que se tenían, cómo irlos extrayendo, y fue como un operador político también de los Estados Unidos de este imperialismo, y bueno, fueron expulsados finalmente en los años 60, pero pues con grandes repercusiones también para los pueblos originarios, ¿no? Con eso me quedo. Yo creo que habrá mucho que analizar, pero sí sobre todo ir rescatando esta parte de la historia para saber quiénes somos, cómo nos hemos construido y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos en el futuro, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Yo veo optimista el futuro. Nuestra región de América Latina está tomando una postura tanto económica y políticamente antiimperialista, ¿no? En mayor y menor grado en algunos países, pero es muy claro que vamos para allá, para una integración latinoamericana. Esa es la única que nos puede ayudar a hablar de tú a tú y con respeto con Estados Unidos y Canadá, porque ellos están ya aliados en su anglósfera, ¿no? Claro. Entonces yo veo que pronto se va a ver una integración más profunda en nuestra América. Muy bien, pues agradecerles por estar aquí, por compartirnos, por abrir este espacio de análisis, de reflexión, de diálogo, que sin duda es muy importante tocar estos temas que muchas veces los dejamos olvidados o no les damos la importancia necesaria. Agradecerles de nueva cuenta, ya saben, este es su casa, su espacio, y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues para cerrar ya este bloque nos vamos a ir a nuestra tercer cápsula del día, que se llama Memorias de una vida, presentada por Vanessa Garza, en la que analizaremos la trayectoria del luchador social César Chávez. No se vayan y continuamos aquí en Revolución de Conciencias. Cesario Estrada Chávez fue uno de los líderes sociales más importantes de la comunidad latina en Estados Unidos durante el siglo pasado. De ascendencia mexicana y nacido el 31 de marzo de 1927 en la granja de su familia en Yuma, Arizona, César Chávez fue testigo de las severas condiciones que los trabajadores agrícolas soportaban. Los campesinos eran rutinariamente explotados por quienes los empleaban, a menudo sin recibir paga, viviendo en chozas a cambio de su trabajo, sin servicios médicos ni otros servicios básicos. Luego de ser un líder campesino durante varios años en la National Farm Workers Association o Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, en 1962, Chávez se unió a la activista Dolores Huerta para crear la United Farm Workers o Unión de Trabajadores Campesinos, el primer gremio rural con éxito en la historia de Estados Unidos. Mediante marchas, huelgas y boicots, Chávez obligó a los patrones a pagar salarios adecuados y a proporcionar otros beneficios, y fue el responsable de que la legislación pusiera en ejecución la primera declaración de derechos para los trabajadores agrícolas. Sin embargo, pese a los múltiples logros y éxitos que el mexicano americano tuvo a lo largo de su vida como líder sindical y activista de los derechos humanos, y que lo llevaron a recibir de manera póstuma el más alto honor civil en Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad, su actuar no estuvo exento de polémica. En la década del 70, mientras Chávez y su sindicato luchaban para mejorar las condiciones de los campesinos a través de huelgas, los productores traían desde México a inmigrantes indocumentados para que cultivaran los campos, rompiendo las huelgas. Eso hizo que desde la UFW se hicieran llamados para que denunciaran ante las autoridades a los indocumentados y fueran deportados. De esta manera, crearon las llamadas wet lines, o líneas de mojados en la frontera sur de Estados Unidos y México, que consistían en patrullajes para impedir el paso de inmigrantes indocumentados. Sea por una postura abiertamente antiinmigrante o por el combate real a los esquiroles que rompían las huelgas campesinas, su legado quedó envuelto en la polémica y fue criticado duramente por diversas organizaciones sociales. Chávez murió el 23 de abril de 1993 a los 66 años de edad,
pero su sindicato y las causas que defendió durante su vida siguen vigentes en la lucha de miles de latinoamericanos que apelan a tener condiciones de vida justas y dignas para los trabajadores del campo. Esto fue Memorias de una vida. Hola, ¿cómo están? Soy la diputada Leticia Pérez. Volvemos al programa de Revolución de Conciencias. Y en este es el segundo tema en el que vamos a tocar lo que es el sueño americano y pues la crisis migratoria entre México y Estados Unidos. Antes de comenzar el análisis, los invito a que vean nuestra cuarta cápsula, que se refiere a los conceptos claves en donde vamos a analizar el contexto migratorio precisamente entre México y Estados Unidos. La crisis migratoria entre México y Estados Unidos sorprende a sobremanera que en un mundo cada vez más globalizado, en el que la libre circulación de las mercancías parece tener cada vez menos barreras, el derecho humano a la migración, es decir, el derecho que toda persona tiene a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, se vuelve cada vez más limitado, incluso siendo abiertamente confrontado por grupos políticos y naciones que, apelando a la xenofobia y el racismo, consideran a los migrantes un enemigo directo. La migración de mexicanos a los Estados Unidos de América tiene una larga tradición. Algunos autores señalan que los primeros mexicanos que se desplazaron a aquel país lo hicieron en el siglo XIX, tras el fin de la invasión de los estadounidenses de 1846 a 1848, calculando que entraron alrededor de 50,000 mexicanos a Estados Unidos. De acuerdo a especialistas, es posible distinguir 5 fases de la migración de mexicanos a la Unión Americana. La primera, de 1900 a 1929, dirigida principalmente a la agricultura y los ferrocarriles, estimando que emigraron cerca de 750,000 mexicanos. La segunda, entre 1930 y 1941, caracterizada por la deportación masiva con más de 500,000 de repatriados. La tercera, durante 1942 a 1964, con una emigración masiva de cerca de 5 millones de mexicanos ante el establecimiento del programa Bracero, contratando de manera temporal a mexicanos para realizar labores agrícolas ante la demanda de trabajo en Estados Unidos debido a la Segunda Guerra Mundial. La cuarta fase abarca de 1965 a 1986, orientada por una migración indocumentada ante la suspensión del programa Bracero, impulsando así el coyotaje y el tráfico de ilegales, sin que se pudiera frenar la migración, llegando aproximadamente a 5.7 millones de mexicanos. Por último, la quinta fase comprende de 1986 a la actualidad, con la firma de nuevos acuerdos comerciales y migratorios entre México y Estados Unidos, intensificándose los flujos migratorios irregulares. Para el 2020 se estimaba que 10.1 millones de mexicanos vivían en Estados Unidos, cerca de 5.5 millones de ellos en condición de ilegalidad. Pero cuando se contemplan a los mexicanos de segunda y tercera generación, la cifra se eleva a los 36 millones de mexicanos o de descendencia mexicana viviendo en Norteamérica, por lo que constituimos el grupo de extranjeros más numerosos en Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas décadas, el crecimiento de las políticas antiinmigrantes han vuelto muy compleja la situación de aquellas personas que requieren salir del país para cumplir el sueño americano. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre el 2004 y 2021, 6.480 migrantes mexicanos fallecieron en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos. Si a esto se suma el fenómeno de las caravanas migrantes que iniciaron en 2018, así como el creciente sentimiento xenofóbico y racista impulsado por la administración de Donald Trump, de 2017 a 2021, el panorama toma tintes de verdadera tragedia migrante. La regulación de los flujos migratorios es uno de los temas más relevantes a escala global. En la relación
relación entre México y los Estados Unidos, este siempre ha sido y seguirá siendo uno de los aspectos centrales para el diseño de políticas públicas. ¿Qué le deparará el futuro a las relaciones migratorias entre ambos países? Estos son los conceptos clave. Bueno, volvemos al programa de Revolución de Conciencias y después de haber visto esta cápsula tan interesante donde nos habla de las 5 etapas, en donde nos están hablando de números en eso de la migración de México a Estados Unidos. Y pues con los temas de el sueño americano y la crisis actual migratoria. Tenemos 2 invitados muy importantes, muchas gracias por venir, les doy la bienvenida y se los presento, es Luis Enrique González Araiza, que es el director ejecutivo de FM4 Paso Libre. Bienvenido, gracias por venir. Gracias, diputada. Así como Alma Neri, de Mi Causa es Migrante, delegada en Jalisco de la Fundación Migrantes Latinos de California. Bienvenida. Muchas gracias por venir. Y bueno, para comenzar con estos temas, yo quisiera preguntarles de entrada, ¿cuáles serían las principales causas de este fenómeno de migración y cómo es que se ha agravado esta situación en relación a las caravanas de migrantes? ¿Quién me quiere iniciar contestándome? Muchas gracias, diputada, por la oportunidad. Es un honor para mí estar aquí contigo, acompañándote en este espacio y también con Enrique. Las principales, podemos hablar de las causas, varias causas que genera esta migración de personas como un acto natural. Y yo voy a destacar principalmente 2, principalmente la causa por la que la mayoría de las personas buscan estas oportunidades de vida en otros espacios es la laboral, y también otra que va acompañada indiscutiblemente es la violencia y la seguridad. Entonces yo creo que principalmente estas causas son las que obligan a miles de personas a salir de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida. No sé si coincides conmigo, Enrique. Sí, agradeciendo el espacio, diputada, a usted y al Congreso. Me parece que hablar de los flujos migratorios que se dan no solamente entre México y Estados Unidos, sino en la región mesoamericana, es dar cuenta de cómo las condiciones en los países de origen se han precarizado para muchos de ellos a partir de, puede ser fenómenos medioambientales, como huracanes, terremotos, ¿no? Y que esto ha generado una diáspora de la población. El caso muy concreto que podemos traer a colación es en Centroamérica, países como Honduras, El Salvador, Guatemala, han sido tocados por estos fenómenos climáticos, el huracán Stand en el 2005, Liota que en el 2010, y eso ha generado que inundaciones y procesos de precarización en países de origen que hace que la gente migre, ¿no? Pero también coincido perfectamente con lo que comentan aquí. La causa de la violencia es una causa que justo se va imbrincando como una razón más de por qué las personas están migrando, ¿no? Y que justo la violencia, hablando desde una violencia estructural, institucional, hasta también una violencia del mercado, ¿no? Económica. Y cómo estos 2 factores se unen para que las personas tengan que, justo con esta teoría de los mercados duales de trabajo, pues hay un polo de atracción que es el norte global, Estados Unidos y las naciones del norte global, que ofrecen empleos, y entonces nosotros, como parte de las naciones del sur global, tenemos los recursos naturales y las personas para esos empleos, ¿no? Entonces, me parece, yo quizás cierro con esto también como mencionas, me parece que la migración es un fenómeno natural que se ha presentado desde la historia del proceso civilizatorio que tenemos, pero poco a poco se ha ido visibilizando más con estos factores, ¿no? Más que pasan por México. La violencia, la falta de trabajo, los fenómenos naturales. Cambio climático, países en conflicto. Sí, países en conflicto. Sí, vimos en la cápsula que cada cierta etapa va aumentando. Claro. La migración, pues, que estamos hablando como de 30 millones o más, no sé, ya en la última etapa, pero
¿cómo es que se agrava esta situación? ¿Cómo es que ya hay cada vez más caravanas de migrantes? ¿Será en eso mismo que están hablando ustedes, por la falta de trabajo, por la crisis de violencia, o a qué se debe? Bueno, el fenómeno de las caravanas, que es una movilización social que nosotros observamos de manera como más, con mucha más claridad a partir del 2018, si ustedes recordarán, en el último sexenio, el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se presentó un aumento de esta diáspora de personas por nuestro país, pero que se venían precedidas de otro tipo de caravanas o movimientos donde congregaban muchas personas que trataban de entrar hacia México, ¿no? La caravana de las madres que busca a sus hijos e hijas desaparecidas de Centroamérica tenía eso, ¿no? Y anteriormente había habido viacrucis migrantes, ¿no? Que también en época de Semana Santa llegaban estas personas y trataban de entrar al territorio nacional. Poco a poco las condiciones me parece que se han agravado más en los países de origen de esta población, de estas condiciones de violencia, la macrocriminalidad, como el fenómeno de las maras en El Salvador o en toda Centroamérica, que ha generado que las personas encuentren nuevas formas para poder ingresar a nuestro país de una forma mucho más segura para ellos, ¿no? Porque al final, al entrar en conjunto, lo que hacen es tratar de resguardar esa seguridad que a lo mejor entrando paulatinamente o individualmente no se hacía, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un poco así como hemos vivido. Ahora, quisiera señalar que un poco la forma en la cual tanto nuestro gobierno mexicano como el gobierno estadounidense ha gestionado este tipo de movimientos poblacionales, pues ha distado dependiendo del momento que se ha presentado, ¿no? Por ejemplo, a finales del sexenio anterior hubo un proceso de securitización muy grande en la frontera sur de nuestro país, porque empezó a generarse un muro institucional y fronterizo que se llamó el Plan de la Frontera Sur, ¿no? Y poco a poco ha tenido, insisto, dependiendo del momento, una gestión de la migración ha sido distinta, ¿no? Yo quiero abonar a lo que comenta Enrique. Actualmente, en datos de la OIM, son 258 millones de migrantes en el mundo. Esto tiene que ver con una condición también humana. Y obviamente el tema de las caravanas, hay que decirlo, Enrique, yo creo que tú también coincides conmigo, hay un trasfondo también de las caravanas, el hecho de usar esta debilidad o esta carencia o esta desigualdad y situaciones que la misma población asume como necesidades y que han sido un eje de atracción para ciertos personajes que han financiado esas caravanas y han empujado a que se utilice la necesidad de esas personas para, en muchos casos, en uno de los temas, desestabilizar países, ¿no? Entonces yo creo que el Estado mexicano ha sido respetuoso hasta cierta forma para cumplir con uno de los mandatos desde la ONU a través de la OIM en una migración ordenada, segura y regular, y yo creo que en ese sentido valdrá la pena reforzar esta parte de la migración del sur que tiene nuestro país por esta posición geográfica que le permite tener esta dinámica en el sur y también en el norte. Y hablando de las caravanas, también cabe mencionar que hay otra caravana importante de los ciudadanos mexicanos que vienen en caravana, principalmente en la época de fiestas decembrinas y en las vacaciones, cuando ellos tienen la posibilidad de viajar a nuestro país para visitar a sus familias acá en México. Esta también es una de las caravanas que también se tiene que mencionar y que también tiene un impacto, obviamente, en esta frontera México-Estados Unidos. Okay. Bueno, yo también quisiera preguntarles qué es lo que ustedes pueden analizar, las políticas públicas que se han generado o la solución a este problema de migración, tanto por el gobierno de Estados Unidos como el de México. Bueno, yo quisiera mencionar que el presidente de la República aquí en México pues ha estado hablando de que se tienen que
ir a la causa principal, ¿no? Que es el fomentar el trabajo, el implementar más seguridad, que una de las causas que ustedes mencionan que es motivo de la migración, pues ir a la causa principal, ¿no? Y no estar levantando muros o usando la fuerza o estar repatriando. ¿Cuál es de ustedes su opinión? ¿Qué se ha hecho por estos dos gobiernos para solucionar este problema? ¿Y alguna conclusión que nos puedan dar del tema que estamos tratando? Bueno, yo disto un poco de pensar de manera homogénea que las caravanas de personas migrantes todas tienen un sentido perverso y hay alguien controlando los hilos, porque me parece que sería restarle la propia agencia que tienen las personas en tomar una decisión. Tampoco puedo generalizar que estos movimientos se hicieron así. Me parece que, dado la violencia sistemática que el Estado mexicano ha hecho en contra de las personas migrantes, con casos muy claros como la matanza de San Fernando de los 72 migrantes en el 2010, Cadereyta con los 49 cuerpos en el 2012, y otra serie de atropellos, la última en Camargo en el 2019, me parece que decir que siempre hay una intencionalidad de fondo, me parecería restar este movimiento que hacen las personas por entrar de forma segura al país. Y en cuanto a la solución, que hablamos de... Ahora, la gestión migratoria que ha hecho México a Estados Unidos se pudiera resumir en 3 puntos: la detención, la contención y la deportación. Me parece que ha fallado un poco esta política de atender la migración no como un problema, porque la movilidad humana no es un problema, es un fenómeno social. Entonces tendríamos que generar políticas públicas donde la centralidad sea la seguridad humana y no como se ha gestionado la migración hoy en día por parte de los dos países, que es bajo un enfoque de seguridad nacional, el Estado por encima de las personas. Ahora, ¿qué tendría que haber? Desde las organizaciones de sociedad civil que atendemos con el tema, un poco entender que los flujos migratorios son mixtos, que hay flujos de origen, destino, retorno de la migración, y que todos estos flujos, tanto de jaliscienses en el exterior en Jalisco como las personas extranjeras que cruzan por Jalisco, tendrían que ser atendidos por parte del Estado en sus 3 órdenes de gobierno de la misma forma, porque al final sería hacer eco de lo que dice el primero constitucional, en el primer párrafo: todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Entonces, un poco lo que yo, como parte de una OSC, asumiría es eso, ¿no? Construir una gobernanza en torno a la migración con un enfoque de seguridad humana y no de seguridad nacional. Okay. Definitivamente hace falta esta transversalidad, esta unión del gobierno para generar una política pública efectiva a favor de la migración. Y no lo digo nada más por los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior, sino por esta migración internacional que viene principalmente del sur, de Centro y Suramérica, y que ha hecho falta reforzar estas áreas para que el gobierno logre visibilizar lo que ya se ha hecho por parte de las organizaciones de la sociedad civil, obviamente, como lo comenta Enrique, a través de lo que ellos impulsan desde esta organización, pero hace falta más empuje para que en realidad podamos hablar de una política pública exitosa en favor de no nada más de los mexicanos, sino de también esta migración internacional. Entonces, abonando a lo que mencionabas, Enrique, sobre las caravanas, que indudablemente convergen muchas dimensiones y necesidades al momento de generar esta movilidad de personas que entran al país, y que, lo decimos, no es su destino nuestro país, sino principalmente Estados Unidos. Entonces, yo creo que a nivel estatal se debe reforzar esta política para que porque está inmersa, el Estado de Jalisco está inmerso en esta dinámica de tránsito, y también obviamente como estado y país de destino y de origen de la migración. Entonces yo creo que ahí sí falta, hablando de lo que usted preguntaba, diputada, sobre las políticas públicas que sí hacen falta, principalmente en el estado, para atender a la migración de la deportación de mexicanos
hacia nuestro país, principalmente Jalisco, y que no hay una política pública que atienda las necesidades principales de esta migración, y que medianamente se queda corto con la migración internacional. Bueno, pues creo que ya no nos queda poquito tiempo, por eso les preguntaba en dar el cierre. Pues sí, creo que es importante que dejemos de ver a los migrantes como enemigos, ¿verdad? Dejemos de verlos como que son personas que habría que discriminar porque vienen de otros lados. El tránsito de los seres humanos, todos somos seres humanos, tiene que estar libre en todo el mundo, y ciertamente se tienen que hacer estas políticas públicas, tanto de los gobiernos de los otros países, en este caso Estados Unidos, México, como de las organizaciones civiles que tienen que dar esas soluciones. Y si me permite, diputada, quizás en el ámbito estatal de la competencia, tenemos nosotros en Jalisco una ley de migrantes del estado de Jalisco que se hizo, ya tiene 6 años. Convendría volver a revisar esa ley y armonizarla con lo que dice la ley de migración y la ley sobre refugiados, asilo político y protección complementaria, para que en conjunto se pudiera justo armonizar la política federal con lo que tenemos aquí en el estado, ¿no? Eso podría ser una opción concreta, ¿no? Pues por volver a agradecerles la invitación y su participación, muchas gracias. Aquí pues a ver si ya seguimos con el tema en otra ocasión, que es muy extenso y ahorita no acabaríamos. Y bueno, pues los invito y vamos a ir a otra pausa, no se vayan, seguimos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta, soy Morelia Trejo. Recuerden, si quieren enviarnos un comentario, un aporte o cualquier duda o pregunta que tengan, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Canal Parlamento Jalisco, así como de la diputada Leticia Pérez. Pues ya estamos de esta manera cerrando un programa más de Revolución de Conciencias. Agradecemos el apoyo de la diputada Leticia Pérez, así como de todo el equipo técnico del Canal Parlamento de Jalisco, y a todos ustedes que nos dejan entrar a sus hogares. Nos seguimos viendo a través de este canal y no olviden seguirnos en la próxima emisión. Hasta la próxima.